Muy bien, estamos hablando de encontrar y seguir nuestra vocación. Lo vimos a nivel personal y hoy vamos a ver a nivel comunitario. Vemos que Dios puede llamar a una persona a una cosa concreta, pero también vemos en la Escritura que Dios puede llamar, y llama de hecho a un pueblo, a una cuestión concreta, como puede también llamar a la iglesia concretamente, a una tarea concreta en el momento donde esa iglesia está. Y los principios que vimos ayer son los mismos que permanecen para la iglesia, ¿de acuerdo? Dios tiene algo muy bueno, muy grande que ofrecer al mundo, escoge a alguien que lo transmita, ¿de acuerdo? Le capacita con todo lo que necesita para llevar ese mensaje al mundo. Hemos de responder a ese llamado con compromiso, con dedicación, y somos bendecidos. Vamos a encontrar satisfacción en hacer aquello que el Señor nos ha pedido hacer. Así que vamos a ver, esos principios también los vemos en el llamado a la iglesia, ¿no? El descubrir como iglesia a qué somos llamados. Dice el texto de Efesios que la manifestación de las misericordias de Dios ahora por medio de la iglesia. O sea, la iglesia es la escogida para transmitir la multiforme sabiduría de Dios al mundo, ¿de acuerdo? Así que hay una vocación que podríamos decir que evidentemente es general para todos los cristianos, y lo mismo que hablábamos ayer acerca de la importancia del ser antes del hacer, pues igual ocurre con la iglesia. Cuando hablamos de la vocación de la iglesia, inmediatamente pensamos en lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿de acuerdo? Pero nos olvidamos en lo que tenemos que ser como iglesia, y encontramos en todo el Nuevo Testamento ese énfasis en lo que tenemos que ser como comunidad. ¿Qué tipo de comunidad somos? ¿Qué tipo de comunidad debemos ser para después qué es lo que tenemos que hacer como comunidad, como esa comunidad que somos? A veces podemos encontrar énfasis en algunas de las partes, ¿de acuerdo? Podemos encontrar mucho énfasis en el ser, hacia adentro, en esa comunidad que tenemos que ser, y nos olvidamos en lo que tenemos que hacer, o por el contrario, podemos poner mucho énfasis en lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de lo que tenemos que ser. Bien, no vamos a hacer nada si no somos lo que tenemos que ser. Todo lo que tenemos que hacer fracasará si no somos lo que tenemos que ser. Por eso es sabio de parte de Dios de formar una comunidad diferente, una comunidad que haga énfasis en el ser y que también se oriente hacia el hacer. Eso lo vemos, ese equilibrio lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Esos dos énfasis en el ser y en el hacer están juntos, ¿de acuerdo? El énfasis hacia adentro, el énfasis también hacia afuera. El énfasis hacia adentro nos capacita y nos faculta para lo que tenemos que hacer hacia afuera. Y cuando hablamos del ser, bueno, todo el Nuevo Testamento habla del hacer y del ser, pero mucho del ser, de lo que tenemos que ser como comunidad. Pero yo lo podemos resumir pues en tres cosas, ¿no? La primera, en la santidad también. Esto de la santidad, claro, es algo que suena extraño, ¿no? Dice, bueno, la santidad, eso es también para un grupo de personas que están en una relación muy personal con Dios y tal, no todo el mundo, ¿no? La santidad es lo que deberíamos ser, cómo deberíamos ser, a semejanza de Cristo, ¿no? Y ese énfasis lo encontramos por todos sitios en el Nuevo Testamento, ¿no? El énfasis en ser, en la santidad, en una vida que se parece a la vida de Jesús. La unidad, cuando Jesús ora que sean uno. Cuán importante es esa vocación a la que somos llamados a ser un pueblo, a ser uno, a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso Jesús, cuando se despide y está orando al Padre, está pidiendo, ¿es tan importante eso? Pues sí, es sumamente importante, ¿no? La unidad de la iglesia, y también en tercer lugar el amor, ¿no? Encontramos en el Nuevo Testamento el énfasis en la Gran Comisión, pero también en el gran mandamiento, pero vamos a ver también el mandamiento del amor.
que os améis los unos a los otros como yo os he amado, para que en esta manera el mundo vea que son mis discípulos. Francis Schaeffer decía que esta es la apologética final, o sea, esto es algo que no se puede contradecir, ¿de acuerdo? Es una apologética de fuerza, cuando la gente puede comprobar el amor que nos tenemos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Así que eso podemos decir, es un llamado, es una vocación a toda la Iglesia, a todas las iglesias, ¿no? A la unidad, a la santidad y también al amor. Pero hay un texto que nos resume eso, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12, y encontramos esos dos énfasis. Dice, vosotros sois linaje escogido, ¿ves? La elección de Dios, real sacerdocio, nación santa, la santidad, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis el hacer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, os ruego, amados, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, la santidad, el ser, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, el ser, entre los gentiles, para que no murmuren de vosotros como de malhechores y glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra vida, al considerar vuestras obras. El énfasis de Pedro en el ser, cómo tenemos que ser como comunidad, y en el hacer como comunidad, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Dios nos saca del mundo, ¿de acuerdo? Nos forma y nos lanza de nuevo al mundo. Y nos lanza de nuevo al mundo, nos envía de nuevo al mundo. Así que es una tarea que Dios realiza, nos salva, trabaja en nuestra vida y sigue trabajando. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Dice Efesios que seamos coherentes con la vocación a la que hemos sido llamados, que tiene que ver con el ser, porque hay incoherencia si no somos fieles a esa vocación a la que Dios nos llama, y tiene que ver con el ser, ¿de acuerdo? Vivimos en coherencia con eso, y después pues encontramos la tarea de salir fuera y predicar. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos, les llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. La importancia de mantener una relación diaria, personal con la persona de Jesús, de donde fluye todo lo que necesitamos, ¿no? Y enviarles después a predicar, las dos cosas al mismo tiempo. Así que esa vocación de la Iglesia, lo segundo, el hacer, fracasa, como decía antes, sin lo primero, y lo primero sin lo segundo. Por lo tanto, las dos cosas tienen que ir unidas. La gran comisión que vamos a ver ahora, ¿no? De lo que tenemos que hacer como Iglesia, pero también el mandamiento, el gran mandamiento que tenemos que obedecer del amor, que tiene que ver con el ser, comunidad, ¿de acuerdo? Así que ahora, una vez que decimos eso, pues vemos que la Iglesia también tiene que hacer, tiene que ser, no solamente para sí misma, sino también para el mundo, para la comunidad, para la gente, ¿de acuerdo? Porque estamos aquí para ser de nuevo lanzados al mundo de donde procedemos, para ser enviados al mundo. Decía Bonhoeffer, dice, la Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás. La Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás. Y eso se da también dentro de la propia Iglesia. O sea, en el contexto de la Iglesia, no existimos para nosotros mismos, sino existimos también dentro de la Iglesia para vosotros. Por eso de los dones espirituales, ¿no? Los dones no son para mi edificación, sino son para el bien de los demás. O sea, si existes para ti mismo, no estás viviendo conforme al Evangelio. Es decir, existes para los demás. Y cuando existes para los demás es cuando realmente existes, cuando cumples tu propósito, como Jesús hizo. Así que la Iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida humana, no dominando, sino ayudando, sirviendo, ha de manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que una vida con Cristo significa, y lo que significa también ser para nosotros, ser para los demás. Así que la Iglesia solo es Iglesia, tanto dentro como fuera, cuando existe para los demás. Por eso tenemos que evitar la tentación de dar la espalda a los demás,
o de dar la espalda al mundo al que somos enviados. O sea, el Señor nos envía al mundo y podemos darle la espalda porque es tan difícil alcanzar al mundo que es más fácil centrarnos en nosotros, en nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Yo creo que esta es una de las tentaciones que tenemos en la realidad española. Es tan difícil, cuesta tanto que la gente que abandonamos eso y de alguna manera le damos la espalda a esa comisión, a ese llamado del Señor a la iglesia, ¿de acuerdo? Y nos centramos más bien en nosotros y en nuestras cosas. Así que existimos para los demás, que estamos aquí para los demás, que esta iglesia está aquí para servir a los demás y para alcanzar también a los demás. Así que los evangelistas, cuando vamos a ver el resumen que ellos hacen de la vocación a la que es llamada la iglesia, pues lo podemos encontrar en los textos que están en los evangelios sobre la Gran Comisión. Y podríamos recordarlo. Están apareciendo en Mateo, en Lucas, en Juan, que Mateo enfatiza mucho que somos llamados a la vocación de la iglesia, es una vocación a ir al mundo, a bautizar y también a enseñar, a discipular, que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, hay que hacer discípulos, a esa vocación somos llamados, ¿de acuerdo? Esa es una vocación general para todas las iglesias. Hemos de bautizar a aquellas personas que se arrepienten y que depositan fe en la persona de Jesús, y hemos de edificarles, hemos de enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es una vocación amplia aquí en Mateo. Lucas pues resume y dice que hemos sido enviados, y la vocación para toda la iglesia es ir a predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados, cosas fundamentales que tenemos que hacer, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y Juan lo que menciona es que como el Padre envió a Jesús, Jesús envía a los discípulos. Como decía, ahí hay mucho también que aprender. ¿Cómo fue enviado Jesús por el Padre? Pues de la manera que fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados por el Hijo. Esos son, podríamos decir, los llamados, el llamado a la vocación de todas las iglesias. Es un llamado general, porque estamos viendo de la vocación general, que es igual, que lo vimos ayer, para todas las iglesias. En Hechos 2, cuando vamos a ver esa primera iglesia que surge después de la predicación de Pedro, pues vemos que ellos no tenían un manual de qué es lo que tenían que hacer, de cómo tenían que trabajar, cómo tenían que organizarse, pero vemos que el Espíritu Santo les dirigió a 4 cosas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y que Dios añadía a la iglesia a aquellos que habrían de ser salvos. Pues aquí están cuatro llamados, o la vocación de toda iglesia. Somos llamados a eso. Somos llamados aquí a la edificación con la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles, de la palabra de la Escritura. Eso es fundamental, la Biblia al centro de nuestra vida, de nuestra enseñanza. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la comunión real, ser una comunidad auténtica, que eso era algo que sorprendía al mundo, porque bueno, ¿cómo es la comunidad de vecinos vuestra? Pues todos peleados, ¿de acuerdo? Todos peleados, y en el trabajo, la familia, todo eso, ¿no? Entonces, una verdadera comunidad, que la gente podía notar el amor que había entre ellos, aquello era distinto, aquello era extraordinario. La comunión real y auténtica unos con otros. La adoración. Somos llamados, toda iglesia está llamada a adorar y también está llamada a evangelizar. Así que podríamos decir que esta es la vocación general de todas las iglesias. O sea, no podemos cambiar el programa porque ya somos llamados a eso. ¿Entendéis? La iglesia no está aquí para otras cosas, está aquí para esto, ¿no? Y está definido, y gracias a Dios que lo ha definido. Porque si no, derivaríamos en otras cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Estaríamos en otras cosas que también podrían ser buenas, ¿me entendéis? Pero yo doy gracias a Dios que digo, y es que ya el Señor nos da hasta los papeles, o sea, nos da el plan, nos da definido, no tenemos que estar ahí, ahora qué es lo que tenemos que hacer. Y efectivamente, nosotros ahora tenemos referencias, porque tenemos la iglesia de Jerusalén, tenemos otras iglesias, tenemos el Nuevo Testamento, hay otras iglesias a las que podemos mirar y ver cómo lo hacen, pero la iglesia primera no tenía ninguna, pero el Espíritu Santo les dirigió a perseverar en esto, ¿no? En ese llamado que se hizo real en la comunión, como en la edificación, en la adoración y en el evangelismo. Bien, pues ahí están todas las iglesias, ¿de acuerdo? Yo creo que todas las iglesias hacen eso. Pero
aquí entra entonces ya la cuestión de la vocación particular, el llamado particular. Y aquí yo planteo, estamos de acuerdo en que hay una vocación general, que Dios nos llama a todas las iglesias, una serie de cosas que están definidas en la Escritura, pero Dios puede llamar a cada iglesia en particular puede tener una vocación, un llamado específico, una manera de hacer lo que todas las iglesias están llamadas a hacer. Yo creo que sí. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque hay una libertad personal y eclesial para hacer aquello que el Señor nos llama a hacer, pero en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro momento, en nuestra cultura, sin transgredir aquello que el Señor nos llama a hacer. ¿De acuerdo? Así que todas las iglesias adoran a Dios, todas las iglesias se edifican con la palabra. Bueno, vemos cosas peligrosas, ¿no? Que a veces no es la palabra lo que se predica, sino historias y estas cosas, ¿no? Pero probablemente podríamos decir que esto es algo que hacen todas las iglesias, ¿no? Pero no las hacen todas de la misma manera. Y no tienen que hacer las iglesias las cosas de la misma forma. Hay libertad para hacerlo también a nuestra manera. Así que vosotros entendéis eso. Y por lo tanto, como estamos hablando de la vocación especial de cada iglesia, esa es la vuestra. No es la mía pero sí, permitidme que yo comparta un poco lo que hemos aprendido en este sentido. ¿De acuerdo? He hecho de menos a mi mujer, que no está a mi lado, ¿no? Y yo voy a tener que seguir adelante, ¿no? Pero me entendéis lo que digo yo con mucho respeto, porque yo entiendo que cada iglesia, a lo largo de todo este tiempo de ministerio, pues hemos pasado por todo, ¿no? Hemos pasado por copiar lo que hace este, lo que hace el otro, y hemos fracasado. Ahora voy a explicar un poco eso. O sea, tenemos que encontrar nuestra manera, nuestra forma, en nuestra realidad, a partir de nuestra realidad, hacer las cosas que somos llamados a hacer y que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? Así que eso es cosa vuestra, es un trabajo que ya está hecho, porque vosotros tenéis una manera de ser muy específica, que se ha ido perfilando con el tiempo, ¿de acuerdo? Que eso está ahí, pero ¿me entendéis? Y que somos bendecidos por eso y que hemos aprendido también de eso, ¿de acuerdo? Voy a compartiros lo que nosotros hemos aprendido en este sentido, que nos da libertad a entender que también cada iglesia está llamada de una manera especial a cumplir con esa vocación general de todas las iglesias. Mirad, cuando analizamos el Nuevo Testamento, no hay una iglesia igual a otra. No todas las iglesias son iguales. O sea, cuando vamos a las iglesias de Apocalipsis, no hay una iglesia igual. Cada uno tiene un problema, cada uno tiene una circunstancia. A cada una se le orienta en una dirección, en su problema, en su propia realidad, que no es la misma que la de la otra iglesia. Por lo tanto, vemos esa realidad también en el Nuevo Testamento. Mira, una iglesia está en Jerusalén, está en un contexto judío, tiene una problemática judía. Los propios evangelios son 4. ¿Por qué? ¿Por qué no se resume en uno? Pues porque cada uno está dirigido a una cultura que tiene una comprensión, que tiene unas creencias, que tiene unas necesidades. Por eso un evangelio se dirige a esta gente que piensa así. Este evangelio se dirige a esta gente que piensa así. ¿Entendéis? Tenemos 4 evangelios para llegar a las 4 culturas. ¿De acuerdo? Pues lo mismo decimos con la iglesia. Cada iglesia es diferente. Una en Jerusalén, con sus problemas. ¿Os acordáis del concilio de Jerusalén? Una composición judía, se convierte en los gentiles y aquí hay un conflicto, ¿no? Esos son sus problemas, ¿ya? Pero ahora vamos a las iglesias en griegas, ¿no? En Corinto, en Atenas, en Filipenses, todo eso, y Filipo, y tienen sus problemas también. Otra realidad, otros retos, ¿no? Y Roma, pues Pablo escribe a los romanos y ahí también se ve la realidad de la iglesia de Roma. No hay 2 iglesias iguales. Por lo tanto, no tenemos que pretender ser igual a la otra iglesia, ¿de acuerdo? Yo creo que pasa lo mismo hoy, ocurre lo mismo hoy en la realidad, ¿no? No es lo mismo. Parece que es la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo. Mirad, nosotros hemos estado en un pueblo, aquí en este pueblo. Yo he predicado aquí 10 años seguidos por este púlpito. Digo, este púlpito, ¿cuántas cosas me ha enseñado este púlpito? Yo sigo aprendiendo y tal. Bueno, pues no lo mismo ser una iglesia en un pueblo que una iglesia en una ciudad. Nosotros estamos en Sevilla, ¿no? Y yo ahora tengo, de verdad, mucha comprensión y compasión por los hermanos que trabajan en un pueblo, lo difícil que es estar en un pueblo, ¿no? No es lo mismo estar en un pueblecito que estar en una ciudad. No es lo mismo la manera de pensar, la mentalidad, la cultura, el entorno, todo eso, ¿de acuerdo?
No es lo mismo ser una iglesia grande, ¿de acuerdo? Que tiene un presupuesto, que tiene un equipo, que tiene un montón de recursos, a ser una iglesia pequeña. Una iglesia que está empezando, ¿de acuerdo? En la que prácticamente el pastor, las dos familias que están ahí tienen que tirar de todo, tienen que asumir toda la responsabilidad, estar en todo, que ser una iglesia grande ya de muchos años. ¿De acuerdo? No es lo mismo empezar que ya llevar 20 años de historia. No es lo mismo ser una iglesia en España que una iglesia en Latinoamérica, y mucho menos ser una iglesia en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y muchas veces intentamos copiar lo que hacen las iglesias en otros lugares, no es lo mismo. La realidad de las iglesias americanas que la realidad de las iglesias españolas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿De acuerdo? Yo creo firmemente que cada iglesia tiene que encontrar su vocación, su manera, su forma, en la medida que cumple con la vocación general de todas las iglesias. ¿De acuerdo? O sea, en la medida que cumplimos con esa vocación general a la que son llamadas todas las iglesias, encontraremos nuestra vocación, nuestra manera particular de cómo tenemos que hacer las cosas. Yo estoy muy agradecido a Francis Schaeffer, no sé, habéis escuchado a Francis Schaeffer, tiene un libro que se llama La Iglesia al final del siglo XX. Yo he sido muy afectado por ese libro, y con Rafael y Paco hemos compartido acerca de algunas cosas que él propone, que dice que la iglesia está condenada al fracaso en su tiempo, si no sabe diferenciar entre lo que permanece y lo que se puede cambiar. Mirad, voy a leer el pasaje que dice: todo el Nuevo Testamento no ordena en cuanto, todo lo que el Nuevo Testamento, no ordena en cuanto a la forma de la iglesia, es una libertad que debe ejercerse bajo la guía del Espíritu Santo para cada lugar en particular. En un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, el convertir en absoluto las cosas que no lo son, garantizan el aislamiento y la muerte de la iglesia. Entonces, él está hablando de que hay cosas que son el fondo, que no cambian, que son eternas, lo que hemos dicho antes, la adoración, la edificación en la palabra, etcétera, ¿no? Pero la forma en que eso se hace puede cambiar. Puede cambiar, ¿de acuerdo? El fondo no cambia, pero la forma puede cambiar dependiendo del momento, del lugar, de la cultura, del tiempo, etcétera, ¿de acuerdo? No es lo mismo celebrar un tiempo de adoración aquí, que nos vamos a una tribu africana, ¿de acuerdo? Que tiene su música, que tiene su manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hemos de encontrar también nuestra forma. Estábamos hablando en el desayuno por ejemplo, de la reunión de oración. Hemos sido pastores mucho tiempo con la reunión de oración el jueves por la noche, ¿de acuerdo? En la que no venía nadie. No venía nadie y el día siguiente pues a regañar a la congregación. Pues vais a ir al infierno que la reunión de oración. Allí el pastor con el látigo, ¿no? Y claro, no había otra forma de hacerlo. Tiene que ser el jueves por la noche a esa hora, o no se me entiende. Entonces, depende. O sea, el fondo es que, mira, la iglesia tiene que orar. Los tiempos pueden cambiar, todo lo que queráis, la cultura, lo que queráis, pero el fondo no cambia. La iglesia, cuando deje de orar, deje de buscar a Dios, de depender de Él, ¿me entendéis? Ya no cumple su vocación. Pero podemos ponerlo el viernes. Quiero decir que eso no está establecido. Si estuviera establecido en el Nuevo Testamento que la reunión de oración es el viernes a las 9 de la noche, tiene que ser a las 9 de la noche, ¿entendéis? Y eso es fantástico, porque el Señor nos da esa libertad, ¿a que sí? Para encontrar nuestra manera y nuestra forma. Puede que en un contexto funcione bien, pero en otro contexto no funcione bien. Puede que, ¿entendéis? Entonces nosotros optamos por no regañar a la gente en el tema de la renovación. Bueno, estábamos en una iglesia de 100 y pico personas, se venían 4. 2 jubiladas que vivían al lado de la iglesia, que les venía bien subir la puerta, subir la escalera y claro, aquí tienes tiempo. O insistimos aquí hasta la muerte y culpabilizamos y regañamos, ¿me entendéis? Que no es el camino, o intentamos de otra manera. Así que cuando empezamos Parque Este decidimos no hacer una reunión de oración. Había gente que dice, oye, muy bien, la programación, ¿cuándo? Pues mira, vamos a derivar la reunión de oración a los grupos pequeños. Los grupos pequeños tienen un propósito de oración, ¿de acuerdo? Ahí, entonces, ya multiplicamos la asistencia, pero en diferentes puntos. No estaban todos en el local de la iglesia, pero
Pero ¿tú qué quieres? ¿Que haya 4 en la iglesia o que haya 80 en las casas orando? Bueno, aquello funcionó y funciona muy bien. Ahora, hay que insistir porque si no nos pasamos todo el tiempo hablando. Mira que nos gusta hablar, allí contando cosas y tal, y que me duele aquí, que me duele allí. Nuestro grupo tenemos nosotros tenemos 1 hora y media, es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que durar una reunión? ¿Eso pasa siempre? Pero el Nuevo Testamento tampoco dice que tiene que ser 4 horas. Tenemos libertad, ¿no? Pero claro, nosotros decimos, mira, el grupo pequeño, como nos da las tantas, las madres con los niños, no sé qué, el marido que ha llegado, yo qué sé. Entonces decimos 1 hora y media. Media hora de comunión, de interesarnos unos por los otros y media hora de edificación con un tema y todo eso, ¿no? Y ahora nosotros estamos en un grupo que la media hora esa de eso es que me duele aquí, que tengo el azúcar, que la tensión la tengo alta. Pues eso. Entonces, una cosa, enfatizamos eso en el grupo pequeño y entonces hacemos una noche de oración una vez al mes. Con un equipo que se encarga de que cada oración, que cada noche sea diferente a la anterior. Oye, lo están haciendo de una manera. Tenemos 80 personas ahí orando, una vez al mes, ¿no? Lo hacemos una vez al mes. ¿Se puede hacer eso? Sí. Tenemos la libertad de hacerlo. Claro, viene alguien y dice, oye, pero no vamos a hacer la reunión de oración del jueves. No, nosotros queremos tener 80, no 4. ¿Me entendéis? Tenemos la libertad, no estamos pecando, no estamos... O sea, si movemos... Mira, esa mesa con el pañito blanco con las flores secas. ¿Me entendéis? ¿No? Que han estado ahí toda la vida. Pues, ¿quién se atreve a mover eso? Eso es sagrado, eso es fondo. Ya es forma, pero ya se ha convertido en fondo. Y como quites eso, bueno, generas un problema grave en la iglesia. ¿Entendéis? Entonces, tenemos que tener ¿entendéis? Hay cosas que eso... Es que la vida está muy mala, sí, pero la iglesia tiene que edificarse con la palabra. Tú. No podemos cambiar los contenidos de la predicación, ¿entendéis? Eso, sí. Pero vamos a hacer una predicación que sea práctica, que sea útil, que sea comprensible, que no haya que ser un teólogo para que la gente entienda lo que estamos diciendo. Oye, ese hombre sabe mucho, oye, que bien habla, pero bueno, eso, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, he visto un seminario, todo eso es un reto porque tenemos que trabajar en eso, ¿de acuerdo? Así que tenemos esa libertad, el fondo bíblico, que no cambia, pero la forma que debe cambiar, cada uno debe encontrar la manera. Yo creo que eso va definiendo entonces nuestra manera de ser, iglesia, ¿de acuerdo? Que no está en repetir lo que siempre se ha hecho. Mirad, si queremos resultados diferentes a los que tenemos que hacer algo diferente a lo que hacemos, porque lo que hacemos producirá los resultados que tenemos. Entonces tampoco es buena cosa decir, bueno, vamos a empezar una iglesia, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo en la otra, porque ya sabes lo que vas a recoger. ¿Entendéis? Si ahí no ha funcionado la reunión de oración de los jueves, no sigas con eso, porque probablemente tampoco funcione. ¿Me entendéis? Entonces, yo creo que esto, como decía, pues nos va a definir poco a poco, a dibujar nuestra manera de ser iglesia sin ningún tipo de presión. O sea, es que, bueno, ¿qué iglesia hace esto? Bueno, fantástico. ¿Me entendéis? Quiero decir, no tengo que estar ahí, ¿no? Con esa presión y tampoco en la iglesia donde estamos. No, es que en mi iglesia se hacía esto. No. Sí, muy bien, pero esta es nuestra manera, esta es nuestra forma, ¿de acuerdo? Entonces no es repetir y tampoco copiar. ¿De acuerdo? Nosotros hemos aprendido mucho es que aprendemos de otros. O sea, nadie es tan listo que se construye su... ¿De acuerdo? Aprendemos de otros. Y ha habido ciertos momentos en los que la tendencia era copiar. Oye, y por otra parte también hay a veces la idea de, bueno, que si esto está funcionando allí, si tú lo haces, es que mira, es que no lo estás haciendo bien. Si tú lo haces aquí, eso funciona. Hasta que se llegue a España, ¿no? No es lo mismo. Entonces, tampoco es eso. Podemos aprender cosas. Mirad, nosotros hemos aprendido mucho de Rick Warren, de Willow Creek, de Pinker, de todas estas cosas. Pero alguien nos pregunta, ¿vosotros estáis en esto de Rick Warren? Digo, no cogemos un paquete, intentamos aplicarlo a nuestra realidad. La realidad es otra, pero sí que hay muchas cosas. O sea, eso de la iglesia con propósito, es que sí, es que la iglesia tiene un propósito, ¿me entendéis? No estamos aquí para celebrar reuniones, estamos aquí
¿Entendéis? Pero no intentamos copiar porque eso nos lleva a la frustración y nos lleva al fracaso. Establecer una manera personal, ¿de acuerdo?, de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, eso requiere trabajo, pensar estas cosas, evaluar las cosas, si funciona, no funciona, cómo podemos hacerlo, tal, y todo eso. Eso es la visión que tenéis, la estrategia que tenéis, cómo lo vamos a hacer, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, los planes en un papel, qué bonitos que son. ¿A que sí? O sea, eso es importante, muy importante tener planes en un papel, porque si no, ¿dónde vamos? ¿De acuerdo? Pero dice uno, pero qué bonitos que son, porque ahora te topas con la realidad. Mira, hay un libro de Bonhoeffer que se llama Vida en Comunidad, que aquí hay una sabiduría, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer cuando planeamos, y yo creo que en la vida, muchos problemas que tenemos, se deben a la idealización de todas las cosas. Idealizamos la familia, idealizamos la iglesia, vamos a ver, idealizamos la universidad. Muchos jóvenes van a la universidad pensando que aquello, madre mía, de la universidad, y se encuentran con la realidad, ¿no? El matrimonio, ¿no? Idealizamos el matrimonio y todo eso. Entonces, en la idealización de las cosas están muchos de nuestros males. Entonces, idealizar la iglesia nos lleva al fracaso y a la frustración. Bonhoeffer dice, en ese pasaje Vida en Comunidad, dice, muchos han sido las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una imagen quimérica de comunidad. Es lógico que el cristiano, cuando entra en la comunidad, lleva consigo la idea de lo que ésta tiene que ser, que trate de realizarlo. Sin embargo, la gracia de Dios destruye constantemente esta clase de sueños. Decepcionados por los demás y por nosotros mismos, porque nosotros también nos decepcionamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Dice, por nosotros mismos, Dios nos va llevando al conocimiento de la auténtica comunidad. En su gracia nos permite que vivamos ni siquiera una semana en la comunidad de nuestros sueños. Dice, quien prefiere el propio sueño a la realidad se convierte en un destructor de la comunidad, por más honesta, seria y sincera que sea su intención personal o su proyecto de iglesia. ¿De acuerdo? Quiero decir, es muy importante la ilusión, a dónde vamos, pero partiendo de la realidad en la que estamos. ¿A que sí? Porque la realidad en la que estamos es la que estamos. ¿De acuerdo? Y esto yo creo que es de mucha sabiduría. Hay tres sitios en los que solemos estar. A veces como personas y a veces como iglesia. Podemos estar en el pasado, y el pasado pesa, y estamos instalados en el pasado. Ese es un sitio donde estamos. Podemos estar en el futuro, y una parte de donde tenemos que estar es en el futuro, porque hasta dónde vamos, ¿no? Pero no te puedes quedar en el futuro. ¿Por qué? Porque allí no vives. ¿Sabéis dónde estamos? En donde estamos, ¿no? En donde estamos. Y partir de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestras manos para hacer? No es lo mismo ser una iglesia que tiene 20.000, para otros la música, ¿no? Hay iglesias que no tienen a nadie que toque la guitarra, ¿entendéis? Entonces, te frustrarás, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que es sumamente importante, partir de donde estamos. Estábamos hablando también en el desayuno, pero ya hemos hablado mucho en el desayuno, ¿no? De la importancia del diagnóstico, ¿no? Para elaborar un plan. O sea, no puedes recetar una medicina sin hacer un diagnóstico. Pues eso también, y el diagnóstico siempre surge de nuestra realidad, no de la realidad de otro, sino la nuestra. ¿De acuerdo? Así que tenemos que estar, no en el pasado, aprendemos del pasado, hemos estado y aprendemos, pero no nos quedamos. Tenemos que ir de vez en cuando al futuro, porque si no, no aspiramos a nada, pero no nos quedemos allí, porque eso es el plan en un papel. Entonces, tenemos que estar en el presente, en la propia realidad nuestra.
Hay una frase, yo no sé, dicen que es de John Lennon, que dice que la vida es aquello que nos pasa mientras nos empeñamos en hacer otra cosa. Y eso, yo digo, parece, eso tendría que estar en la Biblia. No, es verdad, me parece que es sumamente sabio, ¿no? Porque estamos queriendo hacer algo, y es lo que decíamos ayer, donde está y hoy. Hoy. Porque lo que hagas hoy te llevará a lo que sueñas mañana, pero como sueñes y no estés lo que está, no vas a llegar allí. ¿De acuerdo? Entonces, la vida es aquello que te pasa mientras te estás empeñando en hacer otra cosa. Sí, está bien, ¿no? Entonces, estas cosas las estamos intentando ahí poner en práctica, y a veces más fácil, más difícil, pero yo creo que esto es sabio, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues vamos poquito a poco aprendiendo y avanzando. Hay una, y ya termino con esto, hay una ilustración que escuché en una ocasión y que está por ahí en un libro de liderazgo, de un grupo de amigos que tenían un barco y querían hacer una regata, pero no tenían capitán. Y entonces sabían que había una persona experta, capitán de regata, que era famosísima. Y entonces pues le pidieron por favor si él podía ser el capitán de esa humilde regata. Y entonces el otro, que era una persona muy famosa, muy importante, dijo que sí, contad conmigo. Pero quiero veros mañana en el barco, que vamos a tener una charla. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaban todos ilusionados porque es como fichar una estrella de la NBA, ¿de acuerdo? Para que te ayude a ganar el partido. Y entonces le reunió allí y tal, y dice, mira, muchas gracias por venir y tal, quiero hacer unas preguntas. Quiero dirigir unas preguntas. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? Yo creo que estas son preguntas que tenemos que hacerlas como iglesia, ¿no? ¿Aquí para qué estamos? ¿Estamos para dar un paseo por el mar, disfrutando del atardecer, o estamos aquí para ganar una regata? Eso cambia, la manera en la que estamos. ¿Estamos aquí en la iglesia para... o estamos aquí para ganar una regata, ¿no? Entonces empezaron a pensar acerca de eso. Estamos aquí para ganar una regata. Bien, si eso es lo que queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? ¿De acuerdo? La manera en que nosotros vamos a hacer aquello a la que somos llamados todos los cristianos y todas las iglesias. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Y cada iglesia, vamos a traer la vuestra, y cada iglesia define la suya. Bien, y en tercer lugar, ¿cuál va a ser nuestra posición dentro del barco? ¿Quién se va a encargar del timón, de las velas, de acuerdo? Etcétera. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Qué es lo que tú sabes hacer dentro del barco? Estos son los dones espirituales, ¿no? ¿De acuerdo? Como decía ayer, cuando uno va a buscar trabajo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? No, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Entonces, esto es importante también, que cada uno sepa, si queremos ganar la regata, lo que sabemos hacer y que lo hagamos, ¿no? Que son dos cosas también diferentes. Pero es muy importante, ¿no? ¿Cuál será nuestra posición en el barco? Y la cuarta pregunta era, ¿estáis dispuestos a pagar el precio? Porque esto cuesta, esto va a requerir esfuerzo. Alguno quizás se caiga por la borda y haya que rescatar. ¿Entendéis? Que esto no es un paseo por el mar. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? Pues la mayoría de las veces no ganamos la regata porque no estamos dispuestos a pagar el precio. No es porque no tengamos una estrategia, no es porque tengamos un plan, sino a veces fallamos porque no queremos pagar el precio, ¿no? Pero, amigo, hay que pagar el precio, no como Jesús lo pagó para nuestra salvación. Así que Dios quiere hacer y quiere usar a la iglesia, a vuestra iglesia, a la nuestra, para bendecir al mundo, ¿de acuerdo? Nos ha elegido para eso, nos ha llamado, nos ha definido la vocación a la que nos llama, nos da la libertad para hacerlo en nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestra manera, nos ha capacitado, o sea, es que Él tiene eso. Nos ha capacitado para hacer aquello que Él nos llama a hacer. Ahora tenemos que responder nosotros y estar dispuestos a decir, sí, Señor, yo sé cuál es mi lugar en el barco y cada cosa va a estar en su sitio porque alguien
la va a hacer. Alguien se va a ocupar de lo que tiene que hacer. Y termino ya diciendo, hay quienes piensan que ahí en, ¿cómo se llama?, este sitio donde están los mayores cerebros del mundo, en Silicon Valley, ¿no? Ahí están, mira, los mayores dones, habilidades, no están en Silicon Valley, están en la iglesia. Porque la iglesia, la gente que está en la iglesia tiene habilidades dadas por Dios, pero además, tienen dones dados por Dios para ganar la regata, ¿no? Así que hay tanto potencial dentro de la iglesia, ¿a que sí? Todo lo que necesitamos. El Señor nos ha capacitado, pero ahora tenemos que decir, venga, a veces tendremos que dar un pasito por el mar, ¿no? A veces habrá que irse al monte, relajarse, como ahora, ¿no? Pero cuando volvamos, estamos aquí para ganar una regata, para ser el instrumento de Dios en nuestro lugar, en nuestro pueblo, y a través de nuestros dones honrar a Dios y cumplir con la vocación a la que Él nos llama como iglesia. Amén. Y así está siendo, nosotros percibimos que estáis en eso, que el Señor os guarde y lo siga haciendo y seáis de inspiración a otros, como lo estáis siendo también para nosotros. Señor, te damos gracias porque esto es precioso, descubrir la iglesia, que tú quieres ahora utilizar la iglesia para dar a conocer al mundo pues todo lo que tú eres, Señor. Esto es algo extraordinario. Señor, ayúdanos a responder, a tomar nuestro lugar, nuestra posición, a comprometernos, Señor, a estar dispuestos a pagar el precio, Señor, para que otras personas puedan conocerte, para que otras personas puedan estar aquí el año que viene, para que otras personas, Señor, puedan ser tocadas y bendecidas por el Evangelio. Señor, gracias por la iglesia, que sigas tú levantando iglesias, líderes con visión, Señor, con estrategia actual, contemporánea, dirigida a la gente de hoy, Señor, y que tú proveas de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.